¿Qué le parece si abrimos la escritura ahí donde está, antes de tomar asiento? Y vamos a ir a la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro. Vamos a leer el verso 5 y 6. Dice la palabra del Señor, primera carta de Pedro 5, del 5 al 6. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando de toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, escudriñarla y también aprenderla, Señor. Yo te pido que alumbres nuestro entendimiento, Señor, y cada corazón dispuesto sea bendecido por esta palabra, Señor. Mi Dios amado, a cada persona que también está conectándose y que está, Señor, allí en su hogar, también esta palabra pueda ser de bendición y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Y hoy voy a hablar un tema que en realidad no es algo tan fácil, digo yo, porque hay que aprenderlo, Hoy vamos a hablar sobre la humildad y sus beneficios. Jesús, en una sola ocasión, Él se puso como ejemplo a sus discípulos diciendo: ustedes tienen que aprender de mí, que yo soy manso y que soy humilde de corazón. Entonces, en las palabras de Jesús, en el contexto de sus palabras, podemos ver que la humildad es una condición del corazón. No es un estado social o un estatus social. Hay mucha gente que piensa que es humilde porque es pobre. Hay mucha gente que porque tiene pocos recursos económicos dice: yo soy humilde. Sin embargo, la humildad, escuchando las palabras de Jesús, podemos ver que es una condición del corazón. Se puede ser humilde aún teniendo mucho dinero, y se puede ser muy orgulloso aún teniendo pobreza. El apóstol Pedro, en una de las cartas que él escribió, empieza a dar consejos aquí, aunque empieza diciéndole a los jóvenes, luego incluye a toda la iglesia. Y hoy quiero pues que veamos a la luz de la palabra cuáles son esos beneficios que me trae la humildad o el ser humilde. ¿Sí? Lo voy a tomar como referencia, no quiero que vaya allá. Escuche lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Escuche, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Los términos que usa el apóstol Pedro aquí en la carta también son imperativos, es decir, son con carácter de mandamiento. Y Pedro empieza diciendo: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos. El término anciano es un término que también lo podemos relacionar a los líderes, a los pastores, a los que están en una autoridad espiritual sobre tu vida. Tú como joven debes de someterte a su autoridad. Pero luego el apóstol Pedro continúa y dice: y todos, y le habla a la iglesia en general, dice: sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Termina el apóstol Pedro citando Proverbios capítulo 3, verso 34, donde dice que Dios se burlará de los burladores, pero su favor o ayudará a los que son humildes. ¿Cuál es el primer beneficio que me trae la humildad? El primer beneficio es que voy a contar con el favor de Dios. Es decir, Dios va a mostrar su favor sobre mi vida. ¿Qué es tener el favor de Dios sobre mi vida?
Porque hay muchos que tal vez dicen, la gracia de Dios sobre mí. Está bien, la gracia de Dios es el favor inmerecido. Pero el que yo sea humilde me trae una recompensa especial. Es decir, va a haber una ayuda oportuna de Dios en el momento que yo lo necesite. Dios va a abrir una puerta cuando yo la necesite que se abra. Dios va a cerrar una puerta cuando yo no necesito entrar por esa puerta. Es decir, voy a contar con la ayuda de Dios. ¿Cuántos quieren contar con el favor de Dios? Entonces, si nosotros aprendemos humildad, si aprendemos a sujetarnos, a someternos, vamos a contar con el favor de Dios. El humilde es aquel que dice, yo no lo puedo, Dios lo puede todo, necesito la ayuda de Dios. Es el que dice, Señor, tú me ayudarás. No sé cómo tú lo harás, pero tú lo harás. Ahora, la palabra revestirse o revestidos que llama la atención aquí viene de una palabra griega un poco difícil de pronunciar, que es poco común dentro del texto griego donde fue traducido el Nuevo Testamento, y la palabra es enkobustai, que se deriva de la palabra kombos y que describe cualquier cosa que se ata a un nudo, que se ata con un nudo. Cualquier prenda que se ata con un nudo. Ustedes se recuerdan que en la última cena Jesucristo, ¿verdad?, tomó esa figura de ceñirse, se ciñó con una toalla, ¿verdad? Allí aparece la palabra kombos. Entonces, la palabra revestirse, ¿verdad?, habla de ponerse una vestidura sobre la que ya tenemos. Es decir, usted puede ser un profesional, pero usted, al ser humilde, usted se está poniendo la vestidura de su siervo. Estamos aquí. Usted puede tener un título en su empresa como gerente, y todos los empleados lo van a ver como el gerente. Pero si usted se viste de humildad, se reviste, los empleados lo van a ver como el gerente, pero también lo van a ver como el compañero. Y esa es la actitud que debemos de tomar en la iglesia del Señor. Debemos revestirnos de humildad, porque ante los ojos de Dios somos iguales, somos hermanos. Aquí en la iglesia nadie es más que nadie. Hay orden, sí, hay rangos, sí, a los cuales debemos sujetarnos. Pero mientras más alto Dios te ponga, más abajo tú tienes que servir. Tienes que estar dispuesto a hacer todo lo que tu Señor te dice. Entonces, revestirse, ¿verdad? En el mundo no funciona así, porque en el mundo el que es más importante es el más grande, y ese está el que está en el lugar más alto. Entonces, en el mundo, el que es más importante es el que es más, o sea, el que tiene más, el que se siente más. Pero en el reino de Dios, el más grande es el que se siente menos. ¿Cuántos están aquí? Entonces, en el reino de Dios, el más grande es el que desciende más. En algunos párrafos de la palabra, o en algunos tramos de la palabra, nosotros encontramos que algunas veces los discípulos de Jesús estuvieron discutiendo porque ¿quién iba a ocupar el lugar más importante en el reino de los cielos? Y algunas veces le dijeron, Jesús, oye Jesús, ¿cómo vamos a hacer cuando estemos allá, Señor? La mamá de dos de sus discípulos le dijo, maestro, yo quiero que mi discípulo se siente a la derecha y yo quiero que el de acá se siente a la izquierda en tu reino. ¿Ah? Y aún usted puede leer Lucas capítulo 22, cuando en la última cena el Señor les había dicho,
no saben cuánto yo deseaba cenar contigo ustedes esta Pascua. ¿No? Y después, luego que él dice que uno me iba a entregar y todo lo demás, los discípulos empezaron a discutir que quién era el mayor en el reino de los cielos. Imagínense, a ellos no les, por más que estuvieron con Jesús 3 años, que habían visto cómo Jesús incluso le había lavado los pies, aún estaban ellos peleándose por cuál era el más importante en el reino de los cielos. Estaba leyendo un poco sobre los perfumes y dice que la mayoría de personas que usa perfume se siente con más confianza y tiene, según los expertos, ¿verdad? Dicen que las personas que usan perfume normalmente son más extrovertidas, tienen una capacidad de relacionarse mayor que aquellas personas que no usan perfume. Y el perfume, cuando uno se pone un perfume, es como que quiere impresionar a alguien, ¿verdad? Cuando uno se pone un perfume, cuando va a un lugar importante, cuando tiene una cita importante. ¿Cuántos se han puesto perfume alguna vez? Aleluya. Hay unos que se ponen siempre. Yo me pongo cuando vengo a la iglesia, por lo general. Me pongo perfume en un lugar importante, voy a la casa de mi padre, ¿verdad? O a veces cuando tengo una cita con mi esposa, también nos ponemos perfume. Pero déjeme decirle algo, la humildad es el perfume de un hijo de Dios. Porque es el olor fragante que agradamos a nuestro Dios. ¿Cuántos están aquí? Cuando usted es humilde, todo mundo lo quiere respirar. Hay alguien, sí, no sé si me hice entender. Cuando usted es humilde, emite una fragancia dulce. Y no solo eso, sino que Dios también. Porque Dios está cerca de los humildes. Porque dice que Dios habita en el corazón de los humildes. Porque dice la Escritura que Dios tiene de cerca a los que son humildes. Entonces el favor de Dios se manifestará sobre nuestras vidas cuando aprendemos humildad. ¿Y por qué? Porque es que tú solo dices Dios te ayuda, Dios te ayuda, Dios te ayuda, Dios te ayuda. Cuando la gente te diga eso, alégrate, hay una característica de humildad en ti. ¿Sabes por qué? Porque tú dices no es con mi fuerza, sino con la fuerza de mi Señor. No es con mi inteligencia, sino es porque Dios me ha dado el favor. Pero el que es orgulloso dice, con el sudor de mi frente me costó. He estudiado tantos años, e incluso la tesis y el PhD y el masterado y no sé qué y no sé cuánto. Y todo lo que tú ves aquí es fruto de este esfuerzo. A su nombre. Pero el que es humilde reconoce que mientras más alto llegue, es porque Dios le ha dado y le ha mostrado su favor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Es porque cada logro y cada paso que ha podido dar ese creyente se lo debe a Dios. Entonces, el primer beneficio, Dios muestra su favor. Pero el vestirse de humildad a veces nos hace ver menos ante los hombres. Escúcheme, nos hace ver menos. Porque muchas veces no nos queremos poner ese mandil que se ponían los esclavos en esa época. Se amarraban con el nudo, ahí tiene la palabra combo. Se amarraban el mandil para servir a sus amos. Porque muchas veces nos cuesta descender, porque aún hay orgullo en nuestro corazón. Pero escúchame, aun cuando el hombre te vea pequeño, ante los ojos de Dios eres grande. Decía en la alabanza que cantábamos acá, lo único que quiero es agradarte, Señor. Y Dios te dice, me vas a agradar más cuando aprendas a descender más.
El pastor mencionaba en el servicio pasado que nada de las cosas materiales que nosotros tenemos no son nuestras, y que no tenemos que aferrarnos a ella. Y añádale usted títulos, bienes y otras cosas que también podemos obtener en la tierra. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar muchos ejemplos de gente humilde. José, David, Job, gente que no era nadie y que luego Dios los exaltó y los levantó a un lugar de gloria, de honra, hermano. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos? Y yo siempre decía, ¿por qué será que Dios fracasó con Saúl si Dios lo eligió? No es que Dios fracasó con Saúl. Saúl no tenía el corazón para ser el rey que Dios quería para su pueblo. ¿Cuál es el segundo beneficio que nos trae la humildad? Dice el verso 6, por favor. Dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El segundo beneficio de la humildad es que Dios nos pondrá en alto. ¿Cuántos dicen amén? No sé cuántos están entendiendo esta palabra. Es que Dios nos pondrá en alto. ¿Cuántos dicen amén? Esta frase, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, era una frase muy común en el Antiguo Testamento. En la Escritura cita varias veces, por ejemplo, cuando dice que Dios con su mano los libró de Egipto. La poderosa mano de Dios. El humilde es el que aprende a vivir bajo la mano de Dios. Es decir, es el que entiende que en medio de cualquier circunstancia o situación, Dios está operando en su propósito. José era un joven con muchos sueños que Dios le había dado. Pero José no se quedó callado, sino que empezó a contarle sus sueños a sus hermanos. Y esto despertó una envidia, un celo. Y un día sus hermanos se hartaron de José porque era engreído. Es más, su papá le había hecho una túnica especial para él, que solo la tenía él, el engreído. Y tal vez José tenía esas actitudes de engreído, pero eso no justificaba el odio o el repudio de sus hermanos. Y sus hermanos ya estaban hasta aquí con José. Y un día decidieron meterlo a un pozo, fingir que había sido devorado por fieras. Cogieron su túnica, la rompieron, la mancharon con sangre y se la llevaron a su padre. Y causaron un dolor grande en el corazón de su padre, pero se deshicieron del estorbo de José. Lo que le hicieron a José, le pregunto yo a usted, ¿acaso no era motivo para que José se llene de odio, se llene de rencor? Pues sí, porque José era humano, porque lo habían lastimado, porque lo habían herido. Sin embargo, llegó el tiempo cuando Dios a ese José que había tenido esos sueños de parte de Dios, Dios le había dado unos sueños, le dijo: yo te voy a poner arriba. O vemos a ese David que fue ungido como rey. Sin embargo, cuando Saúl levantó su mano contra él, David no hizo nada. Y David dijo: yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová, aun cuando yo tengo la misma unción como rey. Tomó una actitud humilde. ¿Y por qué te digo de José?
Porque José, mientras más descendía, escúchame, primero fue esclavo. Perdió su libertad. Después fue mayordomo de una casa. Después estuvo preso. Y en el mundo físico, mientras José más y más y más descendía, en el mundo espiritual Dios lo iba levantando, lo iba levantando, lo iba levantando. Ese es el efecto que produce la humildad. Y aún cuando ya Dios lo levanta y lo pone a José como gobernador de Egipto, dice Génesis 50:20, que un día se encuentra José con sus hermanos, y sus hermanos tenían temor de que José tome alguna represalia por lo que le hicieron. Pero José era humilde. El humilde perdona. ¿Sabe por qué el humilde perdona? Porque él dice: si Dios me perdonó todos mis errores a mí, ¿quién soy yo para no perdonar el error de mi hermano? Y si no me cree, por favor, vaya por favor a Génesis capítulo 50, por favor. Génesis 50. Verso 19 y 20 vamos a leer. Mira lo que le dice José a sus hermanos. Lo quiero tomar como referencia. Y dice: y le respondió José: no temáis. A sus hermanos, que estaban con miedo ellos. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? O sea, ¿acaso soy juez? O sea, para no perdonarlos y para hacer juicio con ustedes. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y mira lo que declara el verso 20: vosotros pensasteis mal contra mí. Pero escúcheme, no es que ellos pensaron mal. Dice otra versión: ustedes se pusieron de acuerdo para hacerme el mal. Otra versión dice: ustedes me hicieron el mal. Pero dice José: mas Dios lo encaminó a bien. Alabado sea el Señor. Escuche, escuche. José no tenía Romanos 8:28. No tenía el texto, mas tenía la verdad. La verdad que él había aprendido, que era parte del proceso a donde Dios lo quería llevar. Pero muchos de nosotros tenemos el texto, pero no tenemos la verdad. Es decir, José había aprendido a humillarse bajo la mano del Señor. Es decir, un creyente, un hijo de Dios, nunca siente resentimiento por las experiencias que le da la vida, ni se rebela contra ellas, porque sabe que la poderosa mano de Dios está al timón de su vida. Entonces, decía el pastor, citando la escritura en el servicio anterior, que todas las cosas nos ayudan a bien conforme al llamado y al propósito que tenemos. Y José sabía perfectamente que tenía que suceder eso, que él tenía que ser herido, que él tenía que ser traicionado, que él tenía que ser engañado por sus hermanos y todo lo que tuvo que pasar. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Entonces, amado hermano, si a ti te hirieron, si a ti te lastimaron, tú te puedes esconder en esa herida. Tú puedes decir: es que me hirieron. Pero escúchame algo, esa herida se disfraza de orgullo. Es el orgullo disfrazado. José sabía que él no iba a poder seguir adelante hacia el propósito de Dios si él no perdonaba a sus hermanos. Y él les dice: ahora entiendo, hermanos, es que si ustedes no me hubieran vendido,
¿Ah? Yo no estuviera aquí. No hubiera existido una familia en Egipto que haga perdurar la comida y que guarde a Israel, y que el Mesías pueda nacer de ese pueblo, porque iba a ser un pueblo muerto. Gloria a Dios por su plan bendito, porque Dios siempre tiene un plan perfecto en nuestras vidas. Pero Dios siempre va a utilizar, y Dios quiere utilizar, y Dios está interesado en usar a los humildes de corazón. Porque así es Él. Y Él no va a ir en contra de lo que Él dice. Y si Él dice en su palabra que Él da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. La palabra resistir es como ponerse en pos de lucha. Y el que pelea con Dios pierde. Pierde. Entonces, hermano, el hombre o la mujer que aprende humildad sabe que puede pasar muchas peripecias en su vida, pero que tarde o temprano ese propósito de Dios y ese lugar de honra te espera si eres humilde. ¿Cuántos alaban al Señor? No sé cuántos alaban al Señor. Entonces, ¿por qué el salmista David decía: llévame a la roca que es más alta que yo? Y ahí David, metido en una cueva, escondido, escribiendo salmos. Salmos que aún cantamos y que aún nos edifican. Mientras eso pasaba, Dios no estaba esquivo de lo que David sufría. Pero Dios le decía: espérate un ratito más, David, todavía no es tu tiempo. Y Pedro dice que Dios nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Es decir, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Es decir, el humilde llega un momento que tiene que aprender a esperar para ser exaltado. ¿Cuántos quieren ser exaltados? ¿Cuántos quieren ser humildes? Entonces usted quiere ser exaltado. ¿Es su nombre? Entonces, aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es aprender a depender de Él. A saber que Dios está en control. Y si yo aprendo a depender de Él, hay otro beneficio. Dice el verso 7 de 1 de Pedro, por favor regrese. Dice la parte B, dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Salmo 55, 22 dice: echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Amén. Pero yo le pregunto a usted: ¿el orgulloso podrá echar su carga ante Dios? No, el orgulloso dice: yo puedo, yo lo puedo. Pero el humilde dice: Señor, no lo puedo. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y ahí tenemos a ese hombre leproso que vino al encuentro con Jesús y le dijo: Señor, por favor, si tú quieres, ¿me puedes sanar? Yo no puedo. O sea, que reconoce que necesita un toque de Dios en su vida para que pueda hacer algo en Dios en su vida, para que eso que tanto espera, eso que tanto anhela, sea manifiesto. Y Jesús le dijo: claro que sí quiero, sé limpio. Aleluya. Él quiere, pero Él está esperando que tú y yo nos acerquemos con esa actitud y le digamos: Señor, ayúdame. Su nombre. Entonces dice allí:
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Saben lo que es tener cuidado? ¿Cuántos son padres aquí? La mayoría. Por ejemplo, algo que nos sucede a los varones, ¿verdad? A los siervos. Nosotros podemos estar aquí predicando y nuestra mente está aquí en el bosquejo y en lo que tengo que decir, en lo que Dios me ha revelado. Pero una mamá, si comparte la palabra, ella está aquí, pero parte de su pensamiento también está en sus hijos. ¿Dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? ¿Cómo estarán? ¿Están aquí, mamás? Y nosotros salimos de aquí y ya como que nos conectamos de eso y salimos. Y yo, sí, nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Cómo están? Un padre está pendiente de sus hijos. Está pendiente, está mirando si le falta alimento, si le falta vestido, si no está enfermo, si tiene lo necesario para estudiar. Está al cuidado. Imagínate que tú estés en ese lugar preciso como un hijo, al cuidado de tu padre. ¿Estamos aquí, iglesia? Tu ansiedad, tu preocupación, lo que no te deja dormir, tu afán, eso tú tienes que echarlo. Es decir, tienes que ponerlo a los pies de Jesús, para que Él pueda cuidar y hacerse cargo. Muchas veces venimos a la iglesia con muchas cargas y nos regresamos igual, porque no las ponemos a los pies de Jesús. Y Jesús dice: echa tu carga. Vengan a mí los que están cargados, yo les voy a dar el descanso que necesitan. Y yo te voy a poner una carga que es ligera. Mi yugo es fácil de llevar. Pero con nuestras cargas no vamos a poder llevar el yugo de Jesús. Y podemos estar seguros, hermano, que Dios cuida de nosotros. Algo que yo estoy aprendiendo aún es que la vida que Dios ha diseñado para nosotros no es para deshacernos, sino para hacernos. Escúchame. A veces parece que cuando tú coges algo, por lo general, un objeto, tú lo tiras al piso y lo rompes. Y eso hacemos muchas veces, o algunos, yo por lo general, creo que una vez lo hice. Sí, una vez cuando estaba en el mundo, cogí un celular y ¡pum!, lo tiré al piso y lo rompí. Nosotros como seres humanos, en nuestro enojo, cogemos algo que está íntegro, que está entero, y lo rompemos para deshacernos de él. Pero Dios no nos rompe para deshacernos, sino para hacernos. Alabado sea el nombre del Señor. Para hacernos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Entonces, cuando parece que Dios te está rompiendo, o cuando parece la situación que es adversa en tu vida, no es que Dios te está deshaciendo. Sí, y si está deshaciendo algo, está deshaciendo tu viejo hombre, porque quiere hacer un nuevo hombre y una nueva mujer en ti. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, allí es que sí podemos decir entonces que todo lo que nos pasa, que todo lo que Dios permite, obrará, escuche, obrará para nuestro bien. Cuando tenemos un llamado y cuando tenemos un propósito. Cantábamos en el primer servicio una canción que se llamaba Tu propósito en mí se cumplirá. Lo que dijo el salmista en el Salmo 128: Jehová cumplirá su propósito en mí, aun cuando esté en la cueva, aun cuando esté perseguido, aun cuando quieran matarme 1000, 10,000 acampen a mi diestra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, ahora sí podemos decir: el Señor cumplirá su propósito. Yo me imagino a José en esa cárcel. Oiga, es curioso todas las cosas que pasó José. Pero José, en todo lugar donde Dios lo metía,
era para gobernar. Gobernó en la casa de Potifar, era el amo de llaves. Gobernó. Gobernó en la cárcel, porque incluso halló gracia ante los ojos del carcelero que le dio las llaves, y él administraba las celdas de los presos. Y ahí se cumple lo que dijo un día mi maestro Jesús: si tú aprendes a ser fiel en lo poco, yo te voy a poner sobre lo mucho. Entonces, el humilde aprende a ser fiel en lo poco, para que cuando Dios lo ponga sobre lo mucho, siga siendo humilde, siga dando frutos de humildad. Entonces, amado hermano, es muy interesante ver lo que Pedro deseaba, no solo sobre la vida de los jóvenes, sino también sobre la vida de todos nosotros en general. Unos consejos muy prácticos, sobre todo para aquellos que lideramos, pero incluye a toda la iglesia. Entonces el humilde no tiene problemas en sujetarse a la autoridad. Estaba hablando la semana pasada con mi líder aquí de alabanza, el hermano Alex, y ahí estuvimos conversando unas cosas. Y yo le decía: no, hermano, tienes razón, yo tenía que haberte comunicado algo. Aún cuando tal vez dirán: no, pero si usted es pastor, usted no tiene que decirle. No, yo tengo alguien que está en autoridad en esa área, y yo tengo que someterme a esa autoridad. Es su nombre. No tenemos que ver, hermano, el cargo que tengamos. La Biblia me dice que yo tengo que sujetarme a mi hermano, y el hermano también tiene que sujetarse a mí. Y ahí va a haber armonía, ahí va a haber un engrane. Allí el motor del reloj va a poder andar y la obra de Dios avanza fluidamente, hermano. Si todos nosotros en la iglesia de Cristo aprendiéramos a revestirnos de humildad, créame, las almas vendrían así. Porque las almas y las personas quieren respirar humildad. Uy, usted es un humilde. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, mis hermanos, pero algo que yo le puedo decir es que aprender humildad no es fácil. No es fácil. Cuesta. ¿O acaso a usted no le costó el título de universidad? ¿Cuántos años, mi doctor? 8 años, ¿verdad? Estudiando. 8 años. Yo sí admiro siempre a los doctores que no les bastó con el colegio y seguir estudiando, hermano. Pero llega un momento en que ya él va a poder disfrutar de todo el sacrificio que hizo. Llegará un momento en que toda la humillación, todo lo que tú te rebajaste, todo lo que esperaste, todo lo que agachaste la cabeza, llegará un momento en que Dios dirá: ahora sí, te lo ganaste. Este es tu lugar para el que yo te he estado entrenando todos estos años. Y debemos recordar que no solo voy a tener el favor de Dios, es decir, la ayuda de Dios oportuna. Escuche, oportuna. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios oportuno, que jamás llega tarde y que siempre llega a tiempo? No sé usted, pero Dios con eso no juega, con el tiempo no juega. Dios es oportuno, hermano. Y si tú quieres tener ese favor de Dios, aprende humildad. Recuerda que no solo vas a tener el favor de Dios, sino que también Dios te va a exaltar. Dios te va a levantar en el tiempo de Él. ¿Por qué cree que Dios no exalta al orgulloso? ¿Qué va a decir por el orgulloso? Yo estoy aquí porque yo me lo he ganado. ¿Por qué cree entonces que la salvación no es por obras, como muchos piensan, sino es por fe?
Porque nadie puede ir al cielo y decir: yo estoy aquí porque yo he diezmado toda la vida, yo toda la vida he servido al Señor y por eso estoy aquí, me lo gané. No, hermano. ¿Por qué cree que Dios le exalta al humilde? Porque el humilde, cuando más alto esté, seguirá siendo humilde y seguirá dándole la gloria y la honra a su Señor. Y por último, recuerda que el último beneficio de la humildad es que Dios va a tener cuidado de ti. Es cuando tú vengas y eches tu carga, tu ansiedad, tu preocupación, Él se va a encargar. Él va a decir: como has creído, como has confiado, entonces yo te voy a ayudar. Póngase sobre sus pies. Y debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo, el mayor ejemplo de humildad, hermano. Porque yo no me imagino, yo, estando en una cruz allí, que me están latigueando, que me están clavando, que se están burlando porque me pusieron una corona de espinas, donde se burlaban, donde decían sarcásticamente: el rey de los judíos. Y luego pidiendo misericordia por esa gente. Cuando Jesús fue apresado aquella noche y Pedro tomó una espada para defenderlo y voló la oreja de un soldado, esa actitud de Jesucristo me asombra. Sabiendo todo lo que iba a pasar, Él se acercó y lo sanó. Y le dijo a Pedro estas palabras: ¿acaso tú no crees, Pedro, que si yo quiero pedir un ejército de ángeles que vengan a defenderme, lo harían? Lo harían. Sin embargo, querido Pedro, he aceptado beber de esta copa amarga. Me he negado a mí mismo por amor a ustedes. Cuando Jesús, un día andando con sus discípulos, les dijo: cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo tiene que aprender a tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Y hay una diferencia, escúcheme, entre ser un creyente y ser un discípulo. Hay una gran diferencia. Y llevar tu cruz se va a hacer más fácil cuando aprendas humildad. Porque va a ser más fácil que tú te aprendas a negar. Y va a ser más fácil que ese viejo yo tuyo lo puedas llevar y crucificar cada día, mientras el Hijo de Dios se vivifica en ti. Querido hermano, querida hermana, nuestras oraciones incluso están más cerca de los oídos de Dios cuando tomamos esa posición de revestirnos de humildad. Yo no sé qué es lo que tú prefieres, pero yo deseo vivir con estos beneficios en mi vida y deseo de todo corazón que también esos beneficios puedan caer sobre tu vida. Cuando usted va a un almacén a comprar, por lo general el vendedor le da los beneficios del producto y le dice: yo te recomiendo el de acá porque es bueno por esto, por esto, por esto. Así mismo es Dios en esta mañana y te dice: yo te recomiendo que aprendas humildad porque quiero beneficiarte, porque quiero bendecirte. Pero depende de cada uno de nosotros si queremos comprar o no la humildad. Si lo quiere comprar, yo le felicito. Déjeme decirle algo: es una deuda que va a estar desde este momento hasta el último día de su vida, porque todos los días necesitamos aprender humildad. Cierre sus ojos donde está.
Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella, Señor, está la vida eterna. Gracias, Señor, por enseñarnos cada día que el Hijo de Dios, no escatimando hacia sí mismo, en su condición de Dios, se humilló, tomó un cuerpo de carne y vino y nació en un pesebre, humillándose, Señor, por amor a nosotros. El Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tomó también un Dios y la ciñó en su cuello, descendió y lavó los pies de sus discípulos. Ayúdanos cada día, Señor, a tomar ese yugo tuyo, esa carga que es ligera, Padre. Y ayúdanos cada día a aprender humildad. Porque como dice la bienaventuranza, bienaventurados los que son humildes de corazón. Los que son humildes, los que son mansos, Señor. Porque queremos, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.